Decía yo que los procesos regresivos, en determinadas etapas va a haber esta muerte neuronal programada para que se reacomode el cerebro, ¿no? Se mueren más bien las neuronas y se reacomoda la sustancia blanca del cerebro en estos procesos. Entonces, estos fenómenos son realmente los interesantes. La sinaptogénesis, que es la conexión entre neuronas, y la poda neuronal. La sinaptogénesis, esto es que va a haber grandes conexiones. Miren, aquí está el cerebro al nacimiento, esto es al mes, esto es a los 3 meses, y miren a los 24 meses, pues se conectan, hay una gran conexión allá adentro. Y luego, esto es una fotografía de biología molecular en donde se están viendo cómo se está conectando el cerebro. Y esto es básicamente, pues que como cambiamos de computadora, no se ve, pero ahí se ven viajando los impulsos nerviosos, imagínense, viajando los impulsos nerviosos y se están conectando las neuronas. Entonces, la poda neuronal ha llamado la atención, dice, ¿para qué queremos podas? Y la poda tiene que ver como lo mismo que pasa con los jardineros que te dicen, no señora, no voy a cortar las rosas ahorita no le toca en cierta época, y cuando las cortan, cuando les toca, florecen esas rosas espectacularmente. Y la pregunta es esa también, ¿qué sucede? ¿Cómo un órgano de 1,5 kilos es tan poderoso y aparentemente nacemos con más neuronas de las que vamos a utilizar? Hay una sobreproducción de neuronas y luego hay una guerra. Y entonces hay picos de poda. ¿Y saben cuáles son los picos de poda? A los 3 años y en la adolescencia. La adolescencia es a los 11 años en las mujeres, es más temprana, como todo, somos más tempranos, y a los 13 en los hombres. Entonces, estos fenómenos de poda son muy importantes porque se van a formar este gran número de conexiones y esos periodos son más sensibles para la estimulación. ¿De qué depende de que se conecten las neuronas? De la estimulación medioambiental y el proceso madurativo. Las neuronas que van a sobrevivir son las que se conectaron. Por eso es muy importante la estimulación. Y ahí es donde viene la interacción entre el cerebro, la maduración del cerebro y el medio ambiente. Ahí es donde entran todos ustedes, todos nosotros, los papás, los maestros, el medio ambiente, porque van a moldear ese cerebro. ¿Okay? Entonces hay 2 fenómenos muy importantes. Biología no es destino, pero porque el medio ambiente puede modificar. Entonces los primeros 3 años pueden ser para bien o para mal, se pueden adquirir distintas patologías, desde la desnutrición, reacciones a las vacunas, contaminación por plomo, y puede afectar esa poda. Y esa puede ser la base de muchas patologías. Por eso es muy importante tener estos programas de estimulación temprana y de protección de esos niños, que ya vienen con una biología fantástica, pero que el medio ambiente puede afectar esa biología. Entonces, la experiencia va a esculpir ese fantástico cerebro. Esa experiencia, pues, son ustedes, básicamente. Y entonces tenemos, como les decía yo, que hay un proceso de formación de sinapsis que va a depender de qué se conecta, pues, de la estimulación temprana, ¿no? Y si no estimula, pues no se conecta, nada. Y entonces aquí tenemos que primero van a tener a madurarse la visión y la audición, luego va a surgir el lenguaje y por aquí va a surgir las funciones cognitivas superiores, que son las que les vamos a contar, de funciones ejecutivas y cómo van a ser súper expertos en medirlas. Y entonces así tenemos que sí hay una madurez, sí hay aquí, pero no habíamos tenido formas de medirla. Y ahorita, bueno, esperemos que les compensamos que ya tenemos formas de medir todas estas funciones. Entonces, algo que tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con la plasticidad. La plasticidad es la capacidad del cerebro para ser afectado por la experiencia, y la experiencia va a jugar un papel central en determinar cuáles son las sinapsis excesivas y las sinapsis que se van a mantener, ¿ok? Y entonces las sinapsis que frecuentemente se activan y se conservan es un proceso conocido como un darwinismo neuronal. Hay una competencia ahí
que es de Darwin, de la evolución. Entonces, sabemos por qué es tan importante la estimulación, porque cuando hay falta de estimulación, suceden cosas en ese cerebro, y voy a revisar básicamente qué sucede. Miren, por ejemplo, son imágenes de bebés se les hace estudios electrofisiológicos, un electroencefalograma, y de bebés que están sin ninguna estimulación, estos que están institucionalizados, en lugares donde no los estimulan, y este es el cerebro de los niños que no están estimulados. Miren, comparado con el que nunca ha sido estimulado, hay una activación de los lóbulos frontales, de las áreas del hemisferio izquierdo, mientras que en estos niños pues no hay esa activación, en estos bebés. Sabemos también que existen periodos críticos para aprender el lenguaje. ¿De dónde sabemos? Sabemos que los niños necesitan estar expuestos al lenguaje para que lo puedan hablar, si no, no hablamos, a pesar de que nuestro cerebro está programado para tener lenguaje. Si no son estimulados esos niños, pues no adquieren lenguaje. Y sabemos de eso porque hay casos de estos niños que son historias fatales de los niños llamados salvajes. Un caso es Ginny, que es una chica que sus papás le encerraron en un cuarto porque el papá estaba medio psiquiátrico, no le hablaba y le daba de comer, le aventaba la comida. Entonces esta niña, cuando la descubrieron, cuando tenía 13 años, pues no podía hablar, no sabía hablar, desarrolló con mucho esfuerzo vocabulario, pero nunca desarrolló sintaxis, por ejemplo. Entonces hay periodos críticos que se tienen que estimular. También hay comparaciones sobre los efectos de daño. No es lo mismo tener un daño en etapas a los 3 años que tenerlo a los 10 años, que tenerlo a los 15 años, que tener una afasia por un accidente cerebrovascular a los 30. Entonces va a haber cambios dependiendo de las etapas. Hay veces que no afecta tanto. Y también para el aprendizaje de un segundo idioma. Cuando aprendemos un primer idioma en los primeros años de vida, no tenemos acento, pero si no, pues lo hablamos con acento, como la mayoría de los mexicanos, ¿no? Lo hablamos el inglés, lo pronunciamos, hacemos las sobregeneralizaciones y decimos Spanish, ¿no? Se tiene que decir Spanish, porque en inglés no hay ES. Pero bueno, si se aprende un segundo idioma en los primeros 6 años, no se aprende con acento. Entonces, la plasticidad, les decía que la capacidad de ser transformado por la experiencia, una de las preguntas es, ¿hay periodos críticos o sensibles cuando debemos estimular a los niños? ¿Y qué factores inducen esos cambios? Porque pues esta plasticidad es lo que va a hacer que sus cerebros florezcan o no. Y entonces, ¿qué tan temprano debemos estimular? Esta foto, que es una foto que circuló por todo internet, que se llama La mano de la esperanza, fue tomada cuando estaban haciendo una operación en un bebito que tenía labio leporino, y le estaban corrigiendo a los 7 meses el labio, ¿no? Para que naciera sin el labio leporino. Y entonces sacó la mano y ¡pum!, se la agarró el cirujano. Entonces se llama la mano de la experiencia, la mano de la esperanza. Entonces, ¿qué tan temprano debemos estimular también, ¿no? Entonces, sabemos que el cerebro desde los 7 meses ya hay esta formación de corteza cerebral y hay cierto aprendizaje en esos bebés. Los bebés, por ejemplo, cuando nacen, les ponen la voz de la mamá y chupan más rápido que si le ponen la voz de la vecina. Porque si la mamá les tiene plática y plática, eso no quiere decir que tampoco se pongan a hacer ejercicios y que soben y la hagan. Ahorita vemos que exceso tampoco. Pero hay aprendizaje desde los 7 meses. Lo más importante es que los procesos a través de los que el recién nacido comprende el mundo, pues es a través de los sentidos, ya que nacemos. Y entonces la sensación es la estimulación de los órganos de los sentidos. Y la percepción es cuando yo interpreto esa sensación. Entonces yo oigo un sonido y digo, esa es la voz de mi mami, ¿no? Esa es la percepción. Y las habilidades sensoriales en general están bien desarrolladas cuando los bebitos nacen, sobre todo, por ejemplo, la visión. La visión es una modalidad que los humanos utilizamos mucho, y la visión es muy importante, es de las primeras que se desarrolla.
Entonces, de los 2 meses de edad, los bebés distinguen patrones y prefieren ver patrones complejos, y al nacer hay niños que prefieren ciertos colores, ciertas formas y configuraciones de los estímulos. Este estudio me encanta porque ponen a los bebés a ver qué tanto ven, y en general pues ven más tiempo caras que patrones sencillos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tengo un amigo que va a tener un bebé, su hijo, y entonces le está haciendo un móvil, pero le quería hacer de motos, porque le gusta mucho, pero le está haciendo un móvil con las fotos de toda la familia, para que se lo hagan a sus bebés cuando nacen. ¿Por qué es tan importante las caras para los bebés? Porque tenemos un área que se llama fusiforme. En el ser humano, la percepción de caras es lo más importante. Tenemos que detectar la cara porque dependemos de los otros para sobrevivir, ¿no? Y entonces tenemos las caras y tenemos una área que se llama fusiforme, que es esta, miren qué bonita. Entonces hay que estimular esa área, ¿no? Hay áreas que reaccionan al movimiento, hay áreas que reaccionan al color. Entonces, estas áreas ya las tenemos ahí, pero hay que estimularlas. Es interesante porque la plasticidad cerebral se ha mostrado en sujetos, por ejemplo, invidentes. En lectores invidentes del sistema Braille, a diferencia de sujetos controles, estos tienen activación de las áreas primarias y secundarias de la corteza visual. O sea, son invidentes, la corteza visual no está activada. Sin embargo, cuando leen Braille, se activan las áreas visuales. Claro, que eso no nos pasa a nosotros. Si nosotros aprendemos Braille, se nos activan las áreas táctiles, porque es una experiencia táctil y la conectamos con el sistema temporal. Pero eso solo pasa en los que aprenden Braille, que son estimulados desde muy temprano. Si no, ya se activan. Y entonces utilizan otros mecanismos. Entonces ese cerebro pues es muy plástico para aprender, sobre todo para los que trabajan en educación especial. Hay periodos muy importantes y es un periodo de plasticidad cerebral. Otra modalidad muy importante es el aspecto motor. Los bebés, desde que nacen, pues nacen con reflejos, y alrededor de los 4 o 5, si los ponen de pancita, levantan el todo, y alrededor de los 4 o 5 meses, cuando se coloca sobre los brazos, pues tienen ese tipo de reflejos. Entonces, hay que estimular esa área motora también, con una serie de ejercicios y de estimulación medioambiental para que se vayan desarrollando. Sale mi amiga. Muchas gracias. Otra área muy importante es la audición. Los bebés, desde que están muy chiquitos, miren, aquí está un bebé cuando está en estado de reposo. Aquí está un bebé cuando está escuchando lenguaje y música. Aquí están reaccionando las áreas temporales. Vean qué bonito. Aquí cuando nada más está escuchando lenguaje, y ahí está cuando está escuchando música. O sea, la gente dice, pues ¿para qué lo estimulan? Ni escuchan, ni ven, ni oyen, ni nada. Sí, sí hay que estimular y sí se ve. Entonces, la música es muy importante, ¿no? Le pueden poner, si quieren, la charrita de cuadrante. No le tienen que poner Mozart. Hay todos estos estudios del efecto Mozart que decía que si le ponían Mozart los hacía más inteligentes, y todos poniéndole música clásica. Y entonces los gringos pues demandaron a estos que vendían la música de Mozart para hacerlo, porque estaban igual de tarados que los otros que no teníamos la música. Entonces no necesariamente les tienen que poner música clásica, le pueden poner música, pero la música sí es muy importante. Lo que sí cambia el cerebro es aprender a tocar un instrumento musical. Se ha encontrado que estas técnicas que hacen de Suzuki, que les enseñan muy temprano a aprender música, de tocar violines, y en México hay otras técnicas que me debería saber porque los mexicanos estudiamos la música, pero encuentran que los niños que aprenden música muy temprano, a los 6 años tienen ejecución en pruebas de matemática mucho mejor. Es como si la parte simbólica de la música, aprender la música, estimula las áreas que vas a usar para aprender métodos cuantitativos. Entonces es algo interesante. El tacto es de los primeros también en desarrollarse.
a los 32 semanas de gestación es el más desarrollado, y cuando nos estimulamos, el tacto lo que hace es disparar reacciones químicas en donde reduce los niveles de cortisol. El cortisol es una hormona que generamos cuando tenemos estrés, y el estrés es muy importante. Bueno, el estrés nos permite sobrevivir cuando estamos en peligro, pero es nada más un ratito. En el estrés se dispara más rápido el corazón, se bombea sangre a los brazos y piernas para que podamos movernos, pero si hay mucho estrés, eso afecta. Entonces el tacto permite que se reduzcan esos niveles de cortisol, y se ha encontrado que bebés prematuros a los que se les da masaje 3 veces al día, 15 minutos, se desarrollan mejor. Y esta es una historia que me encanta contar, porque es dos bebitas que estaban juntas y que son gemelas y que no se habían desarrollado bien, y que una no se había desarrollado. Entonces la enfermera puso a las hermanas juntas, y entonces a partir de que las puso juntas, la que no estaba desarrollando empezó a comer mejor y a ganar más peso, etc. Entonces, el tacto hay que sobarnos mucho, todos. Yo me encantan los masajes. Entonces, des el masaje solitas o con alguien. Hay que hacer, o sea, ¿qué sirve para promover el desarrollo cognitivo? Sabemos que hay que aportar un medio ambiente que le ayude a la gente, a los niños a hacer cosas. No es que le ponga 3 minutos acá, 2 acá y lo pase por todo. El niño tiene que escoger. Entonces hay que tener un ambiente suficientemente estimulante, y en lo que los bebés enfoquen su atención, ahí se acercan. Hicimos un estudio hace unos años en unas cámaras que tiene Teletón para niños que tienen severas alteraciones del desarrollo, con parálisis cerebral. Y esas cámaras tienen como estímulos, es un cuarto como de niño rico, ¿no? Tienen estimulación, pero olfativa, salen olores, y tienen estimulaciones visuales. Y la mamá se mete ahí media hora, y entonces a lo que el bebé presta atención, ahí se van y lo acercan para estimular. Entonces, eso es un medio ambiente que el niño tiene que escoger, ¿no? Uno de los aspectos, entonces ya vimos visual, motor, sensorial, ¿no? Auditivo, y uno de los aspectos más importantes es el desarrollo del lenguaje. El ser humano es el que tiene un lenguaje, y el lenguaje pues tiene diferentes niveles. Hay niveles de los sonidos, hay niveles de los sonidos con significado, que es la fonología y la morfología, que es unidades mínimas con significado. No es lo mismo que yo diga plátano que plátanos, ¿no? O zapato que zapatos, esa es muy importante. Hay el nivel, los morfemas se integran en palabras, las palabras se integran en oraciones, y las oraciones se integran dentro del discurso. Y el lenguaje es importantísimo en el desarrollo del ser humano. Sabemos que en el desarrollo del lenguaje los bebés pasan por una etapa de lenguaje interno. ¿Qué quiere decir eso? Que en los primeros meses van a estructurar que algo redondo, que bota, que no huele y que es rojo, eso los humanos le dicen pelota, ¿no? Entonces, para el niño tiene que primero comprender, generar lenguaje interno antes de comprender el lenguaje. Entonces, en este cerebrito tan fantástico que tenemos, pues es cuando los niños están haciendo asociaciones visuales, táctiles, auditivas, y se están conectando todas estas áreas para tener el concepto de algo. Esa es la etapa del lenguaje interno, que sucede alrededor de los primeros 9 meses del primer año. El niño va generando lenguaje interno. Entonces, durante este periodo, pues también hay una comunicación prelingüística. Los niños desde muy chiquitos empiezan a balbucear. Inclusive los niños sordos balbucean. Todos balbuceamos, los chinos, todos balbuceamos. Está programado. Y en este periodo de balbuceo es muy importante estimular al bebé. No es lo mismo si dice ga, 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 pues que el otro también le diga ga, 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 etc. Los niños de guardería, los de la Secretaría de Educación Pública, pues las cuidadoras están hablando del culebrón de ayer en la noche, ¿no? O de Señor de los Cielos. El bebé, y nadie le pela. Entonces, pues dejan de balbucear, no hay una
retroalimentación de eso, ¿no? Entonces, es muy interesante porque lo que sabemos bueno, ahorita les digo otra cosa. Entonces hay toda una serie de comunicación prelingüística en los primeros años. Los niños empiezan a tener señas con significado en los primeros 12 meses y ya cada vez más se puede detectar el autismo en etapas muy tempranas. Estos son los síntomas que la Academia de Pediatría establece para signos muy tempranos de autismo, como es no establecer contacto visual, no responde a los sonidos, no responde al nombre o al sonido de voces familiares, no sigue visualmente los objetos, no señala o dice adiós, utiliza gestos para comunicarse, no sigue los gestos cuando se le señala algo, no inicia o responde a los gestos de cariño, no imita sus movimientos o expresiones faciales, sino que ya es. Entonces podemos detectar muy temprano, y entre más temprano lo detectemos, hay más posibilidades de intervención. Entonces les decía yo que, pues lo que les decía, hay que aportar un ambiente. Esa no venía ahí, pero bueno. Después de ese periodo de lenguaje interno, va a venir un periodo de comprensión del lenguaje. Y este periodo de comprensión, entre los 0 y los 12 meses, la comprensión de palabras va a incrementar 22 palabras por mes, mientras que la expresión va a solo incrementar 9 palabras. Siempre la comprensión viene antes que la expresión. Y entonces, en este periodo se van a ir haciendo asociaciones semánticas. Un cuchillo es algo que corta, que uso para comer, que es filoso, sirve para untar, y además lo puedo usar junto con la cuchara, y vamos haciendo redes semánticas en el cerebro. Después de ese periodo de comprensión, va a venir un periodo de expresión lingüística, en donde entre los 10 y los 14 meses los niños ya empiezan a expresar las primeras palabras, y a los 15 meses el promedio más o menos tenemos 10 palabras, pero el vocabulario se va a ir expandiendo a los 18 meses, termina el periodo de palabras únicas, y entre los 18 y los 24 meses va a venir un periodo que se incrementan hasta 400 palabras, y luego va a empezar un periodo de que se empiezan a juntar palabras, entonces más pan, más galleta, y eso es un periodo muy importante porque es el desarrollo de la sintaxis. A los 19 meses van a aparecer frases cortas, y hay un avance lingüístico impresionante. Entre los 24 y los 36 meses ya tenemos que es una oración que se incrementa en longitud, y a los 3 años ya tenemos miles de combinaciones, y a los 6 años ya se poseen alrededor de 14,000 palabras. O sea, es un periodo de los 0 a los 3 años importantísimo para el desarrollo lingüístico, y que es muy importante tener ambientes enriquecidos para que se logre desarrollar todo esto. Esto es un estudio que ya es viejito, pero me encanta, en donde se grabaron, es unas personas en Canadá, investigadores, que estudiaron el uso del lenguaje durante 2 años en 3 ambientes diferentes. Grabaron 1,300 horas de interacción cotidiana entre padres y niños preescolares. En una hora típica, entonces tenemos aquí los profesionistas, los profesionistas pasaron el doble de tiempo interactuando con los hijos, a diferencia del nivel sociocultural bajo. Y tenemos que a los 4 años, el nivel de los niños del sociocultural bajo estuvieron expuestos a 13 millones menos de palabras que los profesionistas, y el lenguaje que escuchaban los niños de nivel bajo era no agarres, cállate, no toques, ¿no? Entonces creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque los niños que provienen de medio ambientes empobrecidos, en donde no se les lee, no se les platica, no se les dice nada, pues tienen la mitad de vocabulario, y eso tiene que ver con la capacidad intelectual. Va a afectar su CI, su IQ. Y el último fase de desarrollo es la pragmática. La pragmática es el lenguaje con una intención comunicativa. Y la pragmática tiene que ver con el desarrollo no solo del hemisferio derecho, del izquierdo, sino del derecho. Si yo estoy en la oficina del rector de la UNAM y no lo conozco, yo no voy a llegar, ya hace frío en su oficina, no voy a llegar a decir,
oye, güey, ciérrate la ventana, ¿no? Estoy violando la pragmática. Lo que yo haría si quiero que mi mensaje sea efectivo diría, señor rector, qué frío hace en mi oficina. Y entonces la pragmática es muy importante y también se desarrolla durante los primeros años en esa interacción. Una vez que el niño ya tiene el lenguaje interno, comprensión y expresión, pues va a aparecer la lectura. Eso de cómo enseñarle a leer a su bebé es una soberana estupidez. Hay que enseñarle a jugar más a leer, porque la lectura viene mucho después, una vez que tengas todo este sistema tan rico. Entonces, entre los 6 y los 8 años, los niños aprenden que no solo pueden hablar, sino también representar el lenguaje en forma escrita. Y una de las preguntas que la gente me dice, ¿cuándo un niño está listo para aprender a leer? A mí me encanta la definición de María Montessori, que es pues, cuando muestra interés, ¿no? Pero algo muy interesante es que esta área, que se llama la circunvolución angular, es un área de intersección de información que ustedes ven, aquí tenemos el área occipital, el área temporal, el área temporal, el área parietal, y aquí hacemos asociaciones entre los estímulos. Cuando aprendemos a leer, pues tú ves una serie de estímulos visuales, que dice gato, y tienes que asociar la G con cómo suena mi, A, O, es una asociación visual auditiva, y tienes que asociar, además que es gato, que es algo que es suavecito, que hace miau, que huele espantoso, que rasguña, ¿no? Entonces asocias todas esas partes y tienes que tener pues esta área de la circunvolución angular madura, ¿no? Para poder aprender a leer. En Inglaterra, en general, el sistema de español es mucho más transparente, ¿no? Porque dice, ¿qué dice ahí? Pues dice gato, ¿qué dice casa? ¿No? Lo que está en las letras tiene una correspondencia grafofonémica inmediata. En cambio, en inglés, pues dices, para decir noche dices night, N-I-G-H-T. Pobres niños gringos, ¿no? O sea, lo que tienen. Entonces, en Inglaterra, por ejemplo, les enseñan a leer hasta los 8 o 9 años. ¿Sí? Su incidencia de fracaso escolar es mucho más baja y de diagnósticos de dislexia, que no es dislexia, es que no está madura el área. Entonces, tiene que estar madura esta área para poder enseñar a leer. Pero si sus niños les dicen, oye, tienen 4 años o 5, ¿cómo se escribe mi nombre? Por favor, enséñenle, no digan, no, tu área de circunvolución angular no está madura, no te voy a enseñar. ¿No? Si cuesta interés, aunque tenga 4 años. Entonces, la lectura pues tiene que ver con la adquisición de información a través de la palabra escrita y tenemos que identificar adecuadamente la palabra y comprenderla. Si nada más identificamos, pues somos peritos. Entonces, en la neurobiología de la lectura, pues incluyen muchas áreas cerebrales, el reconocimiento de letras, la codificación fonológica, el mapeo articulatorio, y pues tenemos que tener todas esas áreas maduras y estimuladas. Y una vez que ya aprendimos a leer, pues aprendemos a escribir, ¿no es cierto? Entonces, la escritura viene hasta el final. Entonces creo que esto, ojalá les ayude los que sean maestros, y van a ver, todo eso se lo digo porque van a entender para que les decimos tanta cosa, y ustedes pueden ver desde los 3 años cómo van madurando esas áreas, ¿ok? Una tercera área que es, bueno, que por eso empezamos este proyecto, es las funciones ejecutivas. Entonces, las funciones neuropsicológicas que están soportadas por estos lóbulos frontales, las áreas prefrontales del cerebro, se consideran los procesos más complejos en el cerebro humano. Y desde un punto de vista neuropsicológico, los lóbulos frontales representan un sistema de programación, de regulación y control de la conducta. ¿De dónde salimos eso? Porque ustedes se dan una gana, estas posibilidades, ¿no? Y si no se desarrollan bien esos lóbulos, vamos a ver que los niños van a presentar muchos problemas, entre esos programación, control y regulación de la conducta. Por eso es tan importante los lóbulos. Y los lóbulos frontales, asociado a las funciones de los lóbulos frontales, es el concepto de lo que se llama funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas es que
filogenéticamente, tanto en el desarrollo de las especies como ontogenéticamente en el desarrollo del ser humano, la adquisición de la capacidad para crear representaciones mentales, que la mamá sigue existiendo aunque no la vea, eso nos permite ir más allá del aquí y del ahora. Represento las cosas y eso es muy importante, tiene grandes implicaciones para el desarrollo del individuo y la evolución de las especies. Y entonces las funciones ejecutivas son los procesos que nos permiten controlar, regular y planificar la conducta, coordinando y dirigiendo el comportamiento hacia una meta. Esto es como lo nuevo que llegó para quedarse. Durante los años 90 era la década del cerebro, ¿no? En Estados Unidos se metió muchos recursos para estudiar con neuroimagen cómo funciona el cerebro. Pero desde los 2000 es la década de la conducta, la década del comportamiento, es la década de los lóbulos frontales. Entonces, si ustedes ven, está saliendo una gran cantidad de investigaciones acerca de los lóbulos frontales y su papel en la conducta. Entonces, lo que estoy presentando continuamente se está renovando, se están creando nuevas investigaciones, cómo funcionan estos lóbulos frontales y qué son las funciones ejecutivas. Entonces, esas funciones ejecutivas es un constructo de multidimensional, no es una sola cosa. Por eso se vuelve tan complejo luego en tratarlas de entender. Abarca un amplio rango de funciones corticales de alto orden y incluyen conductas que están dirigidas a un objeto o al control atencional y a la organización temporal y planeación. Entonces, ¿por qué son tan importantes? Porque esas funciones son las que nos permiten tener conductas propositivas, que tienen una mente. Entonces, ¿cuándo se requieren estas funciones ejecutivas? Cuando el funcionamiento automático no es suficiente o incluso es malo que usemos lo que siempre hacemos para resolver un problema, porque nunca lo vamos a resolver, ¿no? Entonces, cuando aprendemos un material nuevo o desafiante, cuando tenemos que solucionar un problema o cuando hay un ambiente con distracción y tenemos que inhibir esa distracción. Vean qué importantes son. Eso es cuando surgen las funciones ejecutivas que tienen que ver con los lóbulos prefrontales. ¿Okay? Entonces, ¿por qué estudiarlas? ¿Por qué medirlas? Porque son un factor integral emergente en el desarrollo de las competencias sociales en los niños, porque tienen un papel en la facilitación académica y social, porque están implicadas en múltiples trastornos y psicopatologías del desarrollo. Se han implicado en alteraciones de hidrocefalia, en PKU, que es un síndrome metabólico, en autismo, en trastornos obsesivo-compulsivos, en síndrome de Tourette, en trastornos por déficit de atención y impulsividad, en meningitis bacteriana, en dislexia, en esquizofrenia, en enfermedad de Parkinson. O sea, en casi todo están involucradas, ¿no? Las funciones ejecutivas nos permiten cambiar de controles externos, de alguien que nos dice, no hagas, si lo haces te voy a castigar, que es lo que pasa un poco con los perros, ¿no? Que si se hace pipí, te pegas, ¿no? Es control externo, no le pegan muy duro. Y entonces nos permite hacer una representación interna y tener representaciones mentales y tener autocontrol. Eso es muy importante, el autocontrol, que yo me monitoree. Y comprenden muchos procesos. Entonces, hay actualmente un debate si hay una sola función ejecutiva o hay muchas. Y todavía estamos discutiendo, o se está discutiendo en investigación. Hay gente como Barclay, que es el que ha trabajado mucho con déficit de atención, con impulsividad y hiperactividad, que dice que realmente la más importante la primera es la inhibición, y que de la inhibición va a ser posible que haya memoria de trabajo, internalización del habla y autorregulación de la afecto. Entonces, por eso para él es muy importante la inhibición y lo hace con diferentes investigaciones o estudios. Pero hay otro grupo que dice que no solo hay una, que hay muchas, ¿no? Y que, entonces, este es Barclay, que dice que la inhibición es primordial para que se desarrollen todas estas funciones y haya un control motor.
Y eso pues porque él estudia a los niños con déficit de atención, con impulsividad y hiperactividad, ¿no? Hay otros autores que son muy importantes, como Donald Stoltz en Canadá, Miyake, Diamond, en donde todos son muy importantes, en donde hacen estudios psicométricos y estudios de muchas pruebas, y entonces dicen, ven con análisis matemáticos y estadísticos, cuántas funciones son las que explican la gran cantidad de la varianza. Nosotros nos basamos mucho, bueno, perdón, ahorita voy a decir en qué nos basamos, pero nos basamos mucho en Miyake y en Diamond para el desarrollo de nuestras pruebas. Ahorita les voy a decir, ¿no? Hay otra clasificación de funciones frías y calientes, de las funciones ejecutivas. Y Celazo, que es el que propuso estos sistemas, dice que las funciones frías tienen que ver con el monitoreo, la planificación, la flexibilidad cognitiva. Todas estas funciones tienen que ver con, son frías, pero que en el cerebro también hay funciones ejecutivas calientes, que tienen que ver con el impacto de las emociones en la toma de decisiones. Y es un marco teórico muy interesante, pero entonces tenemos estos dos aspectos, que si ustedes ven, esto tiene mucho que ver con el temperamento, más bien, ¿no? Entonces es la base biológica del temperamento. Yo tengo 3 hijos, ya están grandes, pero son muy diferentes, ¿no? Uno es todo extrovertido, el otro es introvertido, y tiene que ver con estas funciones que tienen que ver con las funciones frías y calientes del cerebro. Bueno, nosotros les decían, hay varios marcos teóricos, nos basamos más en Miyake, que hace un análisis en adolescentes, básicamente en niños y adolescentes, en relación aplica una batería gigantesca de pruebas y ve que hay 3 factores que explican la ejecución en esas pruebas. Y Diamond, que es Adele Diamond, que está en Canadá, también trabaja con niños muy chiquitos, desde bebés hasta los niños de 6 años, y habla de 3 funciones ejecutivas: la inhibición, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. ¿Por qué es importante la inhibición? La inhibición se define, la inhibición o control consciente o autocontrol, la definen como la habilidad para resistir una fuerte inclinación o tentación, para realizar alguna acción y en lugar de hacer lo que es apropiado o lo que se necesita, ser capaz de resistir el primer impulso. Por ejemplo, hacer un comentario socialmente aceptado. Si yo hace mucho que no veo a mi querido amigo Juan Carlos y lo veo y le digo, ay manito, pues qué gordo estás, ¿no? No tengo una función inhibitoria tan buena. Estoy siendo inapropiado. Es muy importante la inhibición para permanecer en la tarea a pesar de que nos aburra, y también resistir la tentación de salir a jugar. Por eso la inhibición es tan importante. Entonces, la habilidad para inhibir la atención a los distractores hace posible la atención sostenida y la atención selectiva. Nosotros en la neuropsia, atención y memoria, que tenemos, pues medimos atención sostenida, atención selectiva, pero lo más importante es primero tener la capacidad de tener la inhibición para poder tener atención sostenida y selectiva. La habilidad para inhibir inclinaciones comportamentales pues ayuda a que haya autodisciplina y hace posible las consideraciones sociales, permite tener control sobre la atención y sobre nuestras acciones en lugar de que estemos controlados por el medio externo. Entonces la inhibición, ustedes nos enseñan cómo medirla en los niños de 3 años de una forma que se mantengan muy felices y contentos y estén muy divertidos. Ustedes también. El autocontrol, pues aquí son pasteles. Es la habilidad de inhibir una respuesta dominante en presencia de una respuesta que no lo es, y es el resultado del desarrollo de la atención ejecutiva. Entonces, por eso les digo que es importante. Una segunda función ejecutiva muy importante es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo tiene que ver con la capacidad de mantener información en la mente, manipularla antes de dar la respuesta. Si yo les estoy diciendo repite 4, 8, 2, esa es una memoria inmediata, es una atención inmediata, eso no es memoria de trabajo.
Para medir memoria de trabajo, debe ser 482, pero ahora dímelo al revés. Entonces tienes que guardar los 482, guardarlo aquí y retenerlo para decir 284. Y la memoria de trabajo es importantísima porque de eso depende todo lo que hacen en la escuela. Los niños llegan y dicen, saquen su cuaderno y abran el cuaderno rojo, el cuaderno de español. Y donde está el conejito, le ponen un círculo al conejito y no al perrito. Entonces tienes que tener todo eso, y si no tienes memoria de trabajo, pues ya te fregaste, pues ya mejor le pegas allá al lado. Y entonces dice que tienes déficit de atención o de habilidad, ¿no? Entonces es muy importante la memoria de trabajo, y hay que saberla medir, les vamos a enseñar cómo medir, y las normas para que es normal y qué es normal. ¿Por qué es importante? Porque permite considerar las cosas desde diferentes perspectivas, comprender una historia, relacionar el principio con la mitad, con el fin, traducir las instrucciones en un plan de acción, y es crítico para la habilidad de ver conexiones entre las cosas que aparentemente no están conectadas, y por lo tanto para la creatividad. Por eso les decía que la educación tiene que enfatizar memoria de trabajo, no memoria inmediata. No, apréndete todos los ríos del mundo. Pues eso ya los buscas en Safari, ¿no? Ríos del mundo, y los ves y suenas inteligentísimo. Pero más bien lo que necesitas es estimular memoria de trabajo, manipular todo eso. Una tercera capacidad es la flexibilidad cognitiva. Es ser capaz de cambiar flexiblemente de perspectiva o el foco de nuestra atención, y el cambio de ser mental implica activar el viejo como activar el nuevo. Entonces, eso es lo que requeremos en el mundo. Todo el tiempo está bloqueado, tenemos manifestaciones, tenemos ¿por dónde me voy? Afortunadamente existe el WISE, pero si no tenemos WISE, tienes que ser flexible, a ver cómo le haces y resuelves el problema. Ahorita, pues, no funcionaban las computadoras, tuvimos 5 computadoras y le cambiamos y le decimos, bueno, no fuimos muy rápidos, que eso es culpa de él. Él es muy flexible. Bueno, ¿por qué es importante? Porque es crítico para la solución de problemas, para considerar algo desde una perspectiva fresca o diferente, y para pensar fuera de lo preestablecido. Y en un mundo rápidamente cambiante, pues la habilidad para adaptarse al cambio requiere de flexibilidad cognitiva. ¿Ok? Bueno, ¿desde cuándo empieza el desarrollo de las funciones ejecutivas? Ya les enseñé que siguen periodos y que estas son las últimas en madurar, pero sí empiezan a desarrollarse desde muy temprano, desde la lactancia, y se va a prolongar. Afortunadamente se prolonga. Es muy interesante porque este es un periodo muy grande de maduración, ahorita les enseño, entonces está claro, pero se acuerdan, es largo, y eso implica que puede ser estimulado, que puede cambiar. Cuando el periodo es cortito, pues si no lo estimulas ya está medio fregadito, pero con las funciones ejecutivas duran mucho tiempo, entonces hay mucho proceso, son las que más se pueden cambiar. Durante los primeros años de vida los niños parecen vivir en el tiempo presente, aquí y a la hora, pero gradualmente van a representar los estímulos. Es como el esquema sensorimotor de Piaget, que al principio, pues si no veo a mi mamá lloro porque no existe, pero luego ya la representas en representaciones simbólicas, y pues ahí está tu mamá, aunque no veces, ¿no? Y, por ejemplo, a los 8 meses se puede ver el inicio de este desarrollo de permanencia del objeto, y empieza a ver el mundo en forma diferente. Eso cambia nuestro mundo. Si nosotros ponemos a niños chiquitos a que clasifiquen, ya sea por color, tienen que poner si es la misma forma o el mismo tamaño o el mismo color. Entre los 3 y 5 años, el niño tiene la capacidad para mantener más de una tarea en la mente y nivel las otras. Entonces tenemos este tipo de pruebas que nos permiten medir flexibilidad cognitiva, ¿okay? Que les vamos a enseñar cómo, adaptado para niños de 3 años, ¿no? Que es muy complicado. Entonces, dentro de las funciones ejecutivas, a pesar de que hay estas 3 que son las más importantes, hay varias que incluyen estas funciones ejecutivas, y esto es las que se han planeado.
inhibición, memoria de trabajo, planeación, flexibilidad, mentalización, etc. Algo muy interesante es lo que se conoce como teoría de la mente. Y no crean que vamos a empezar a meditar ni nada. Pero teoría de la mente también es conocida como mentalización y es la capacidad de conocer los estados mentales propios, pero también de los otros. Yo estoy aquí monitoreando a ver quién está durmiendo y quién les estresa y quién se ríe, ¿no? Entonces, hijo, me trato de apurar, o trato de hacer un chistecito para que no se me aburran. Y entonces es teoría de la mente. Estoy influyendo sus estados de ánimo en base a su respuesta. Y no solo inferimos estados de ánimo, sino sus intenciones, sus creencias, sus necesidades y deseos. Y la concepción humana natural de el poder leer la mente de los demás nos ayuda a tener un marco de lectura y referencia acerca de la conducta de nosotros mismos. Entonces, esta cuestión de teoría de la mente es muy importante para la inteligencia social, que actualmente también es lo más importante, ¿no? Si no tienes inteligencia social, pues tienes problemas muy importantes. Muchas veces la mentalización es confundido con la empatía. Son dos cosas diferentes. Pueden estar relacionadas. La empatía es la capacidad de que yo sienta el dolor de los demás, o lo que sienta porque tenemos áreas en el cerebro que responden a la actividad motora. Si yo estoy mordiendo mi mano, así, se me activa el área motora contralateral. Pero lo importante es que si ustedes están así, a ustedes también se les está activando esa área. Chulada, ¿no? El área motora se está activando, aunque no muevan su manita. Entonces están infiriendo mis estados de ánimo. Se ha sobrevendido un poco la empatía, pero que existen esas áreas que estamos respondiendo nos ayuda, ¿no? Y eso es como nos comunicamos. Entonces, la mentalización se ha dicho que es posterior a la empatía. Y, por ejemplo, nosotros que tenemos esta clientela tan fina, que ustedes son finos, pero los que no son finos son mis asesinos. Tengo clientela hiperfina y cuidado conmigo porque me digo con le aviso a mis amigos. Pero bueno, esos tienen teoría de la mente, pero no tienen empatía, que es interesante, ¿no? Infieren y todo, perfecto. Si vieran, por ejemplo, haría perfecto, calcular, etc., pero no sienten el dolor, ¿no? O apagan los sistemas. Eso es otra. Me invitas a dar otro taller sobre la violencia. Esos son más taquilleros. Les voy a decir que está aquí. Envejecimiento no para. Violencia multa. Sexo. Cuando me preguntan ¿a qué te dedicas? Estudio el cerebro, la gente dice, y se voltean. Pero les digo, soy experta en sexo. Bueno, todos, cuéntamelo todo. Voy a especializarme en terapia sexual. Bueno, entonces, el desarrollo de la teoría de la mente tiene que ver con la comprensión de los niños, está relacionada con la madurez neuronal de los lóbulos frontales y va en paralelo con el proceso de socialización. Y entonces, como regla general, vamos a ver qué teoría de la mente se desarrolla entre los 3 y los 4 años. Y les vamos a enseñar pruebas para ver qué teoría de la mente. Muy chulas y bonitas. La neuroanatomía de teoría de la mente pues es complicada porque va a depender de varias áreas, porque para entender a los demás pues tenemos que entender el estado mental propio, tenemos que además entender el estado mental de los otros y para eso tenemos que para entender el estado nuestro está el sistema parietal, para entender el de los otros tiene que ver con el sistema temporal y para hacer una asociación entre el nuestro y de los otros y generar teoría de la mente tiene que activarse el lóbulo frontal. Entonces, teoría de la mente es muy importante en el desarrollo del ser humano. Hay una neuroquímica de la teoría de la mente. Obviamente, en el cerebro las neuronas funcionan con sustancias químicas, tenemos más de 50 neurotransmisores y intervienen la dopamina, la serotonina, muchos de los neurotransmisores, la noradrenalina, que tienen que ver con la regulación del estado de la mente.
Entonces tú puedes estar pésimo en teoría de la mente, no porque tengas un hueco en el cerebro, sino por factores bioquímicos, neuroquímicos, que no tengas estas sustancias. Por eso los psiquiatras dan tratamiento farmacológico, ¿no? Existen diferentes pruebas para medir la teoría de la mente, están nuevas, novedosas. Esta es una que se utiliza muy clásica, en donde esta es, por ejemplo, este es Ana y este es Sally. Y entonces Sally pone una pelota aquí y Ana la está viendo. Y Sally se va. Entonces Ana saca la pelota y la mete en la caja. Y regresa a Sally y le dice al niño, ¿dónde lo va a buscar? ¿No? A los niños chiquitos. Entonces, pues obvio, pues no vio. Los niños chiquitos dicen que la va a buscar acá, aunque Sally nunca vio dónde la cambiaron. Y los grandes no contestan eso, ¿no? Entonces tenemos una prueba con gomitas, con cajitas y así, que van a hacer eso y se van a divertir muchísimo cuando están trabajando con ellos. Se van a divertir más que el niño. Sí, ¿verdad? Porque las pruebas divertidas, bueno, la hicimos, tenemos que pensar que es muy buena, pero usted sabe que está involucrada en muchos síndromes neurológicos y en el desarrollo también. Entonces por eso es importante para medir las patologías del TOM, como los niños con Asperger, de autismo, que no hay tantas pruebas para medir a esos niños, ¿no? Son pruebas comportamentales. Entonces, nosotros les decía yo que hemos desarrollado varias pruebas. Empezamos por Israel Neuropsy, que es un instrumento de tamizaje que está estandarizado de 16 a 85 años y que mide aspectos de deterioro cognitivo asociado a todo lo que si se dan un fracaso a la cabeza, si tienen trastornos, es un instrumento de tamizaje que tiene normas. Luego desarrollamos esta, que es el Neuropsy, Atención y Memoria, que tiene normas de 6 a 85 años y se enfoca en atención, memoria y funciones ejecutivas. Ahorita lo que estamos haciendo, estos estudios que se vuelven muy interesantes, porque ya tenemos datos de los datos desde 3 años a 85 años, en cómo, por ejemplo, va aumentando la cantidad de dígitos en progresión, mientras que los dígitos en regresión es un proceso mucho más complicado, ¿no? Miren, los dígitos en regresión también aumenta con la edad, pero los efectos de la escolaridad, como la afectan. Lo que les quiero decir es que hay datos muy sólidos que les pueden ayudar a lo que se dediquen, o nada más para ver. Estamos publicando todos esos datos para que lo vean, que cambian. El dígito en progresión se aumenta, pero el dígito en regresión va a... Es que está mi video, por eso ni se las estoy explicando bien. Esta va de... Aquí es hasta los cuántos dígitos retiene en las diferentes edades, está transformado y va aumentando. Y estos son los efectos de los 16 a los 30 años, cómo van regresando los dígitos en regresión, o sea, ya no tienen la misma cantidad, estos son los niños chiquitos, y esto es a los 16 años, disminuye hasta los 85 años, y la gente que no fue a la escuela disminuye también muchísimo y tienen el nivel de los niños más chiquitos, ¿no? Entonces, bueno, luego les explico bien eso. Luego desarrollamos el BANFE, que es una prueba para medir funciones ejecutivas de 6 a 85 años, ¿no? Entonces, porque era muy importante y tiene pruebas. Todas las pruebas que metemos, no crean que me siento con mi laboratorio y mis gentes que son las más brillantes. Para mí ir a mi laboratorio es como una visita. Estoy tan feliz porque digo, vamos a hacer esto. Y todos son listísimos. Y dicen, órale, doctora. Se pueden hacer todo, ¿verdad? Son un encanto. Pero bueno, no, así no le hacemos. Hacemos una revisión de la literatura, de todo lo que está publicado, de pruebas para medir funciones ejecutivas. Una vez que checamos qué de esas pruebas tienen correlato neuroanatómico. Cuando ven, por ejemplo, el efecto Struth, que es que lean la palabra escrita con rojo, pero dice azul, ¿no? Eso se activa el cíngulo anterior. O sea, pueden ustedes decir, esta persona tiene una alteración en cíngulo anterior porque no lo está haciendo. No está hecho para que digan que el cíngulo anterior no les funciona, pero pueden hacerlo, ¿sí me explico? Entonces, todas las tareas que hacemos tienen un correlato neuroanatómico reportado por mucha gente.
Y una vez que ya tenemos toda esa lista, pues tenemos que adaptarla al país. Porque no es lo mismo que pongamos tortillas, que pongamos pretzels o hot dogs, ¿no? En los estímulos. Entonces la adaptamos con estímulos que estandarizamos, que sean dibujos que tengan que ver con la población. Y una vez que hacemos eso, nos vamos a estandarizar, que es espantoso. Tenemos que agarrar a más de 50 sujetos por casilla, de 3 a 3 años y medio, de 13 meses a 4, de 4, y entonces ahí vamos, oiga, ¿nos prestan niños? Y pues no le hacemos así. Porque si vamos y pedimos favor, nadie nos los hace. Entonces somos unos manipuladores, nuestras mentes criminales activas. Su hijo ha sido seleccionado como posible candidato para participar en un estudio sobre inteligencia y desarrollo. Y entonces me dice, ¿no puede valorar a mi primo y a mi otro hijo? Vamos a la escuela, manipulamos a los maestros, a todo el mundo, y así sacamos ¿no? Entonces, tenemos que tener más de 50 sujetos y luego analizamos si la prueba pues si funcionó y es sensible al desarrollo, y luego sale que no fue sensible al desarrollo y entonces hay que quitarla de la muerte. Entonces todo eso toma 5 o 6 años, ¿no? Que lo hacemos encantados y que ojalá les sirva a ustedes, pero no se nos ocurre nada más así, al chilazo. Dijo, los de Colombia van a decir que mal habla, pero como no entienden la memoria, sería mal. Bueno, y entonces así surgió el VAP, ¿no? El VAP era porque teníamos esta medición de funciones ejecutivas de 6 años. Y decimos, oye, es que estábamos haciendo proyectos de investigación y necesitábamos medir el desarrollo en 3 años. Y entonces nos vamos a generar. Y entonces les decía, esto es que todo este rollo, que tengan soporte teórico, sensibilidad especial, daño frontal, neuroimagen funcional. La prueba de, por ejemplo, la del Banfe, tiene 3 áreas, los lóbulos frontales son 30% del cerebro, pero hay que hablar de zonas órbitomediales, cingulomediales y dorsolaterales, entonces para tener todo eso. Y en el Banfe, pues tratamos de hacer lo mismo, tener estas áreas que miran inhibición, autocontrol y flexibilidad cognitiva, de acuerdo al modelo de Rand. ¿Okay? Entonces tenemos varias pruebas, no solo es una, porque si se fijó en una, pues sale mal, ¿no? Las 3 que hacemos de diferentes formas, que ahorita se las vamos a enseñar. Tenemos un cachetón arreglado que hace todas las pruebas. Mis hijos cuando eran chiquitos, yo llegaba en la noche y me decían, hola mamá, ¿cómo te fue bien? ¿Qué prueba me toca hacer ahora? O mi hijo Alejandro me decía, mamá, me pegué en el parietal, eso es grave, porque se están dañados. Entonces, incluye todas estas pruebas y mide todos estos procesos: inhibición, flexibilidad, memoria de trabajo, planeación, toma de decisiones y mentalización. Y estos son los nombres que les pusimos, que ahorita les va a quedar claro, ¿no? Entonces, para hacerlas tuvimos que adaptar pruebas que se utilizaban para medir categorización. Por ejemplo, en el Banfe está esta prueba que es el Wisconsin Card Sorting Test, que los que hay es la prueba que todo mundo usa. El Wisconsin todo el mundo lo usa en el mundo, si no hay literatura. Y entonces tienes que clasificar figuras en cierta forma, por color o por tamaño. Y el sujeto tiene que descubrir cómo lo hace. De aquí ideamos esta prueba, o sea, la adaptamos. Hay gente que la había adaptado antes para que clasifiquen los por forma, o por color o por tamaño y van a ver. Entonces las adaptamos porque pues esto les vale madre a los niños. De 3 años te escupen un ojo y se va corriendo. Se van. El STRU, que aquí es esto, el efecto inhibitorio, hicimos estas pruebas. ¿Qué tal? Cuando veas el sol, dices noche. Cuando veas la luna, dices día. ¡Qué chulada! ¿No es cierto? Para hacer planeación, tenemos estas pruebas que son
tierra de la Torre de Hanoi y la Torre de Londres y la Torre de Azteca, todas estas adaptaciones. Y entonces ideamos esta técnica, que aquí la van a ver luego, en donde tenemos un camión que reparte invitaciones para fiesta. Y entonces tenemos casitas y tiene que repartir la invitación, pero no se puede echar de reversa. Van a ver al cachetón, caramba, cuando no te puedes echar de reversa. Entonces tiene que acomodar las tarjetas de acuerdo a cómo está el orden de las casas. Y empiezas con 3 casitas y luego 4, o sea, va a ser poco. Ahorita les va a quedar. Y entonces, pues les decía yo que el desarrollo de estas funciones ejecutivas va a depender de todos estos fenómenos progresivos, de fenómenos regresivos, pero también de la estimulación que les demos. Y entonces, estas son las que incluimos, que ya les platiqué todo esto, y el BAMBE tiene varias de estas funciones para medirlas. Aquí están cómo empezamos con estos dibujitos, luego Georgina de Manual Moderno, que la van a conocer, que es maga, las adaptó. Antes teníamos le decimos, hazlo, para medir inhibición también ponemos, vas a hacer lo que dice el ángel y no lo que dice el diablo. Entonces, el ángel dice, tócate la panza. Entonces, el diablo dice, tócate la cabeza. Entonces vemos si lo siguen o no. Y tenemos este tipo de pruebas. Esta es la demora del regalo, que es un encanto de prueba, porque, sobre todo si están entusiasmados. Aquí está Lupita, que hace un escándalo, ahorita la van a ver. Entonces le ponen un papel celofán y le dicen, te traje un regalo, pero no te lo envolví. Entonces te tienes que voltear porque te lo voy a envolver, pero no voltees. La demora del regalo es una prueba que se ha utilizado a lo largo de toda la historia de la psicología, ¿no? Y entonces la metemos aquí y el niño está volteado y durante un minuto, ya voy a acabar, no vayas a voltear, no vas a voltear. Entonces es que se muerden todo. Bueno, hay una historia fantástica, porque sí nos dejaron entrar a este grupo de la Florida, que es de madres salesianas, que me cayeron súper bien, pero son lóbulos frontales, ya sabes, súper. Entonces estábamos haciendo, hay otra prueba de gratificación, en donde les salen dulces, y si le atinan, si escogen la tarjeta adecuada, les damos más dulces, y si no, se los quitamos. Y entonces estamos en el salón, donde está lleno de santos. Y entonces están los niños, me daba risa porque los niños, muchos de ellos decían, ¡ay! ¿Cuál escojo? ¡Madre Santa, Madre Santa! Los bloques o control completamente externo de las madres salesianas. En cambio, los del nivel sociocultural bajo, ¿les vas a contar algo de eso? Bueno, sí, Daphne, en estos estudios, pues, les dices, ¿qué quieres? ¿Un dulce ahorita o mucho después? No, ahorita dámelo, güey, porque mañana ya no hay, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, es muy interesante cómo hay que ajustar los resultados. Entonces, bueno, les vamos a presentar a Azucena y Guadalupe, Lupita, son coautoras de la prueba, trabajaron muchísimo en ella. Y entonces ellas les van a decir, son mucho mejor aplicadas. Yo aplico las pruebas, es un desastre. La aplico y digo, ay, mejor le hago esto, a ver qué hace. Y entonces dicen, doctora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Eso o lo que se le ocurrió a la mitad del camino? Entonces soy pésima para tener las pruebas. Ellas son un encanto, muy bonitas. Y entonces ellas les van a platicar todo lo que incluye las pruebas. La pregunta también que les he tratado de mantener, que si estaban trabajando con niños o son papás de niños, ¿qué se hace que se desarrolle o se pierda la poda? Pues les decía yo que es el principio de úsalo o piérdelo, pero hay que evitar la sobreestimulación. Tampoco me pongan a los niños así, ¿no? Llégale, güey, porque eso genera cortisol. Y entonces, pues no. Hay que respetar sus tiempos de tranquilidad, hay que hacer que ellos escojan, o si no tienen mucho interés, pues motivarlos a que escojan, evitar como cuestiones tan pasivas, ¿no? Como estas. Y finalmente, pues creo que yo equiparo a que somos como semillas que nacemos, que tenemos un
enorme potencial para generar árboles muy sólidos y fuertes, y esos árboles hacen bosques, y esos bosques hacen que nuestro México se vea así fuerte y sano de niños sanos. Así es que les agradezco mucho su asistencia acá y esperemos que podamos trabajar en conjunto. Yo les digo, pienso seguir en UNAM, no me voy a retirar. Entonces podemos hacer investigaciones en muchos aspectos que nos pueden escribir. Si me escriben cartas largas, no contesto. Les digo sí o no. Escríbanme y sí contesto. Si no contesto es que ando con el novio. Pero sí contesto. Entonces sí podemos interactuar. Aquí voy a andar y ahorita va a trabajar con ustedes así. ¿Tienes receso? ¿Quieres pararse tantito? Sí. Pero 5 minutos, ¿eh? ¿Cuál es tu correo? Mi correo es Feli, FEWTY, @unam.mx. Si no contesto, me lo vuelves a mandar, porque luego ando por otros lados. ¿Dónde otra vez? ¿A Guadalajara sí no vas? Ay, claro que voy. Ahí está mi amiga Esmeralda Martínez. Voy cada rato. ¿Me invitas? Te voy a invitar. Sí, me voy a casar contigo. Sí, bueno, no se tarde, porque tenemos mucho que enseñarles, ¿eh? Sí. Sí, ven para acá.